Ingenieros, ahora vamos a seleccionar una torre de enfriamiento que está dentro de nuestros temas en el programa de estudio. La torre de enfriamiento, como nosotros ya sabemos, es una estructura que se encarga de enfriar el agua, y esto lo logra a través de la evaporación del agua. Pero ¿cómo es que funciona ese mecanismo de evaporación del agua? Las torres de enfriamiento, en su parte superior, como está aquí dibujado, recibe agua caliente. Esa agua caliente, a través de boquillas y de relleno que tiene aquí en su interior, esa agua la va a transformar en muchas gotas. Lo que llegó como un flujo en tubería, a través de la torre lo vamos a hacer que fluya en forma de gotas. Esto lo logramos a través del relleno y de boquillas. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es una gota que llegó a mi torre de enfriamiento. Esta gota va a tomar calor latente, el calor latente para evaporarse. El agua que está en la orilla de esta gota va a tomar calor latente del resto del agua para evaporarse. Entonces, exagerando, si esta gota de agua la tenemos en la parte de arriba de la torre, quizás en la parte de abajo, pues esta gota ya es un poco más pequeña. Entonces, esta diferencia es el vapor que se genera en las torres de enfriamiento. Y es como conseguimos el efecto de enfriamiento. ¿Por qué? Porque el agua que estaba en la orilla de la gota tomó calor latente del resto para evaporarse. Por lo tanto, el resto de agua que no se evaporó ahora está más fría. Aquí algo que hay que considerar mucho es la temperatura ambiente, porque ya la temperatura del ambiente va a favorecer o no la evaporación del agua. Por ejemplo, si estamos en un clima muy húmedo, donde el aire está muy húmedo, pues no va a favorecer que exista una evaporación de nuestra agua. No así en temperaturas muy secas. Ahí sí va a favorecer la evaporación del agua. Entonces aquí está explicado a grosso modo cómo es el mecanismo de enfriamiento de una torre. Nuestro problema nos pide seleccionar una torre de enfriamiento. Dice que la planta donde está instalada esta torre tiene un calor de rechazo, o el calor que nosotros necesitamos disipar, de 950.000 BTUs por hora. Me dice que la temperatura de bulbo húmedo es 76 grados Fahrenheit. Esta temperatura va a variar de acuerdo a la zona y la época del año donde está instalada esta torre. Me dice que el delta T, o la diferencia de temperaturas que voy a tener entre el agua que entra a mi torre y el agua que sale de mi torre, es de 10 grados Fahrenheit. Me dice que la temperatura de aproximación es de 9 grados Fahrenheit. Para este problema vamos a requerir utilizar la tabla 7.5 de la página 100, que está en la página 180 a la 181 del libro de texto que utilizamos en nuestro curso. La fórmula que vamos a utilizar para la selección de la torre de enfriamiento que cumpla con esas condiciones es esta. Q es la cantidad de calor que yo requiero disipar, la cantidad de calor de rechazo. Galones por minuto es el flujo de agua que va a requerir mi torre de enfriamiento. Delta T es la diferencial de temperatura de mi torre de enfriamiento, y el 500 es un dato constante. Entonces, de esta fórmula, yo ya conozco el calor de rechazo, desconozco los galones por minuto que debe de manejar esa torre, y conozco el delta T. Entonces puedo hacer un despeje y puedo encontrar la cantidad de agua en galones por minuto que debe manejar mi torre. Haciendo el despeje, me quedaría de esta manera. El flujo de agua en galones por minuto debe ser igual al calor de rechazo entre delta T por 500. Hacemos la sustitución.
Importante, para utilizar esta fórmula, el calor de rechazo debe estar en BTU sobre hora, el delta T debe estar en grados Fahrenheit, para que mi resultado me dé directamente en galones por minuto. Resolviendo este problema o esta fórmula, encontramos que el flujo que requerimos es de 190 galones por minuto. Entonces ya sabemos que mi torre, para cumplir estas condiciones, requiero manejar un flujo de agua de 190 galones por minuto. Vamos a revisar la tabla que vamos a utilizar, que es la tabla 7.5, página de la 180 a la 181. Tiene de manera general, esta es mi tabla, y la información que yo requiero para seleccionar mi torre es el agua caliente, que es el agua de entrada, a qué temperatura está, grados Fahrenheit, el agua fría o el agua de salida, a qué temperatura en grados Fahrenheit va a salir, la temperatura de bulbo húmedo. Después aparece una serie de listas que son los modelos de las torres, y este otro dato es el flujo en galones por minuto. Entonces, para seleccionar mi torre, yo ya tengo la siguiente información. Ya tengo la temperatura de bulbo húmedo, que para mi torre es de 75. Este dato ya lo tengo. Tengo mi flujo, que es de 190. Este dato también ya lo tengo. Pero no tengo ni el agua, ni la temperatura de agua que llega a mi torre, ni la temperatura del agua que sale de mi torre. Sin embargo, en nuestro problema me da este dato, que la aproximación es de 9 grados Fahrenheit. Si revisamos nuestros apuntes, encontramos que la temperatura de aproximación es la diferencia de la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del agua que sale de mi torre. Escribiéndolo de manera de fórmula, podríamos decir que la temperatura de aproximación va a ser igual a la temperatura de salida de mi torre, que lo voy a escribir como temperatura de agua fría menos temperatura de bulbo húmedo. De esta fórmula conozco, perdón, no es temperatura, es nada más aproximación. Conozco la aproximación, conozco la temperatura de agua fría, no, pero conozco la temperatura de bulbo húmedo. Haciendo un despeje, tenemos que la temperatura de agua fría va a ser igual a la temperatura de bulbo húmedo más la aproximación. Entonces sería temperatura de agua fría sería igual a la temperatura de bulbo húmedo, que es 76 grados Fahrenheit, más la aproximación 9 grados Fahrenheit. Entonces mi temperatura de agua fría sería igual a 85 grados Fahrenheit. Entonces a mi torre, el agua que voy a estar regresando a mi proceso puede ser una industria petroquímica, puede ser una industria acerera, puede ser una industria energética. Entonces a mi proceso yo voy a enviar agua a 85 grados Fahrenheit. Pero ahora quiero saber cuál es la temperatura que el proceso, a la que el proceso me envía el agua. Entonces, ¿por qué? Porque es el único dato que me falta para poder seleccionar una torre de enfriamiento. Otro dato que tenemos es la diferencia de temperatura entre el agua que entra y el agua que sale. Entonces, si vemos aquí este dibujo, el agua que sale, ya sabemos que sale a 85 grados Fahrenheit. Sabemos que esta torre tiene una delta T de 10 grados Fahrenheit. Y yo quiero conocer a qué temperatura llega el agua. Es muy sencillo, el delta T va a ser igual a la diferencia de la temperatura que entra menos la temperatura que sale. Y podemos escribirlo en fórmula de esta manera. La delta T va a ser igual a la temperatura de agua caliente menos la temperatura
de agua fría. Sustituyendo, tenemos 10 grados Fahrenheit va a ser igual a la temperatura de agua caliente menos la temperatura de agua fría, que ya la conocemos en 85 grados Fahrenheit. Hacemos el despeje y encontramos que la temperatura de agua caliente va a ser igual a 85 grados Fahrenheit más 10 grados Fahrenheit. Temperatura de agua caliente igual a 95 grados Fahrenheit. Entonces mi torre de enfriamiento va a recibir el agua de nuestro proceso a 95 grados Fahrenheit y la va a regresar a nuestro proceso en 85 grados Fahrenheit. Es muy importante que conozcamos que en la práctica estos números siempre van a estar muy ligados a la temperatura de bulbo húmedo, que depende de las condiciones ambientales del lugar en donde se ubique la torre, incluso de la estación del año en la que estemos operando. Para las condiciones que me plantea mi problema, yo ya conozco que requiero una torre de enfriamiento que maneje un flujo de 190 galones mínimo, que el agua de entrada sea 95 grados Fahrenheit, que el agua de salida sea 85 grados Fahrenheit y que la temperatura de bulbo húmedo será de 76 grados Fahrenheit. Me voy a regresar a mi tabla y voy a buscar entre toda la serie de modelos de torre de enfriamiento una que me maneje temperatura de agua caliente 95, temperatura de agua fría o de salida 85, bulbo húmedo, temperatura de bulbo húmedo 76 y que maneje un flujo de 190 mínimo. Lo vamos a buscar en nuestra tabla. Vamos a buscar una torre que maneje estas condiciones y que tenga un flujo lo más cercano posible a 190 mínimo. Puede ser un poco mayor, pero menor no, porque si no, ya no vamos a poder cumplir con las condiciones de enfriamiento que nuestro proceso requiere. Entonces, revisando la información de nuestras tablas, encontramos que la torre de enfriamiento modelo F120B es la que más se aproxima a las condiciones que yo requiero. ¿Por qué es la que más se aproxima? Porque cumple con el agua caliente, con el agua fría, con la temperatura de bulbo húmedo, pero su flujo es de 200. Entonces, como habíamos dicho, estamos buscando una torre de 190 mínimo. Entonces encontramos que la más próxima es la F120B, que maneja un flujo de 200 galones por minuto, un poco más arriba del 190. Estos valores siempre los tenemos que buscar. Con este podemos jugar, pero siempre sabiendo que nuestro cálculo va a ser nuestro valor mínimo y de ahí podemos partir para encontrar la torre que mejor se ajuste a lo que estamos buscando. También acuérdense que como ingenieros siempre hay que buscar que nuestros proyectos sean lo más económicos posibles. Mientras más flujo maneje una torre, requerimos una torre de mayor tamaño, vamos a requerir bombas de mayor tamaño, tuberías de mayor diámetro y me va a implicar un mayor costo en mi proyecto. Entonces por eso siempre tengo que buscar lo más próximo a lo que el cálculo me está arrojando. En este caso fue esa torre de enfriamiento que va a ser la respuesta correcta a nuestro problema.